Bueno, con esta linda carátula vamos a empezar a hablar un poco sobre bioacumulación, bioconcentración, biomagnificación y los ensayos que se hacen en laboratorio generalmente con los contaminantes. Espero que disfruten de la clase, ¿sí? Primero vamos a ver qué es la bioacumulación, ¿sí? La bioacumulación es la acumulación neta de un contaminante en un organismo, ¿sí? Este contaminante va a ingresar a través de todas las vías de exposición que ya hablamos en las primeras clases y a partir de todas las fuentes, o sea, de todos los compartimentos en que los contaminantes pueden estar presentes, ¿sí? Por ejemplo, el agua, el aire, el alimento, el suelo, el sedimento marino, etcétera, ¿sí? Estas sustancias químicas van a quedar retenidas, ¿sí? Hablamos de la liposolubilidad, ¿sí? De la atracción de las sustancias a la materia grasa, que eso era importante para que queden retenidas, ¿sí? Entonces vamos a profundizar sobre todo este tema, ¿sí? Y esta acumulación va a resultar del balance de lo que es la captación y de la eliminación, o sea, va a haber mayor captación de sustancias de lo que se termina eliminando. Y como resultado de este proceso, la concentración del contaminante en el organismo es más elevada que la concentración en la fuente, ¿sí? Que fue lo que vimos en el caso del Clear Lake, ¿sí? Cómo fue que las partículas por millón del DDD eran más concentradas en los diferentes organismos de los que realmente estaban en el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es el factor de bioacumulación? El factor de bioacumulación es la relación entre la concentración del contaminante en el organismo y la concentración del contaminante en la fuente, por ejemplo, en el agua, en el alimento, etc. Es una relación, ¿sí? Esto es lo que hablamos sobre los plaguicidas clorados, ¿sí? En 1951 volvían a aparecer estos dípteros molestos, se decide volver a aplicar el DDD y en 1954 aplicaron 20 partículas por billón de DDD y eso hacía que, se concentrara en diferentes organismos, ¿sí? Y esto se debía supuestamente a un aumento de la resistencia de estos dípteros al DDD. Ahí desaparecen estas mosquitas molestas. Recuerdo que no eran hematófagas, eran solamente molestas, no picaban, eran molestas. Hasta bueno, que se vio esta concentración del DDD en diferentes organismos y empezaron a aparecer estas aves muertas, ¿sí? En 1957, este es el achichilique occidental o de pico amarillo, no tenía signos y síntomas de enfermedad, pero sí se encontró 1.600 partículas por millón del DDD en estas aves, ¿sí? Más de 80.000 veces la concentración de lo que estaba en el ambiente, ¿sí? E incluso más concentración de lo que aparecían en los peces. Evidentemente parecía que estas aves se alimentaban de los peces y por eso concentraban el DDD. ¿Qué se entiende entonces por bioconcentración? Bioconcentración es la acumulación neta de un contaminante en y sobre un organismo a partir exclusivamente del agua, ¿sí? Acá estamos hablando solamente del agua. Y también tenemos un factor de bioconcentración, que es la relación entre la concentración de la sustancia en el individuo sobre la concentración de la sustancia en el agua. ¿Qué es el estado estacionario o BFC? ¿Sí? Es la relación entre la concentración del compuesto en el organismo en el estado estacionario dividido la concentración del compuesto en el agua, ¿sí? Y esto también es una relación entre las velocidades de asimilación del compuesto por el organismo dividido la velocidad de eliminación del compuesto por el organismo.
y qué es en sí el estado estacionario. El estado estacionario lo vamos a ver en un ratito, pero se relaciona a las máximas concentraciones que se pueden encontrar de este componente tóxico en el organismo. ¿Qué es la biomagnificación? La biomagnificación es el aumento en la concentración de un contaminante en un organismo que ocupa un nivel trófico superior con respecto al nivel trófico anterior, debido a la acumulación a través del alimento. Por ejemplo, la concentración del contaminante es mayor en el predador que en la presa, en el alimento, que es lo que vimos recién en el caso de la chichilique y los peces, ¿sí? Veíamos que la concentración del DDT era mayor en la chichilique de pico amarillo que en los peces. Entonces, la biomagnificación lo que nos habla es del aumento de la concentración de un contaminante en un organismo respecto de la concentración de ese mismo contaminante en el alimento. La concentración del contaminante en el organismo es la masa del contaminante dividido la masa del organismo, ¿sí? Por ejemplo, 25 microgramos de plomo por gramo de tejido. Diferente es hablar lo que es una carga de contaminante en el cuerpo, ¿sí? Que es la masa de contaminante en el individuo. Por ejemplo, 2.500 microgramos de plomo por individuo. Entonces, esta carga de contaminante va a ser la cantidad total de contaminante en el cuerpo de un organismo. O sea, para dos organismos que tengan la misma concentración de contaminante, la carga va a ser mayor para el organismo de mayor tamaño. Bueno, esto es lo que estábamos hablando del estado estacionario. El estado estacionario que hablamos recién se refiere a la concentración constante en el tiempo de un determinado compuesto en un organismo que es el resultado de los procesos de captación y eliminación. Y esta concentración es la máxima concentración esperada. Esta concentración obviamente no se alcanza de un día para el otro, ¿sí? No es inmediata, sino que se produce por una exposición continua del organismo a diferentes contaminantes, ¿sí? Y se requiere un tiempo de exposición. Y algo importante para decir es que se considera que se ha alcanzado este estado estacionario cuando los resultados de 3 análisis consecutivos realizados por intervalos más o menos de 2 días no presentan diferencias de más de un 20%. ¿Sí? Esto es por norma IRAM. ¿Qué factores van a condicionar la bioacumulación? Entre los factores que condicionan la bioacumulación tenemos al contaminante en sí, su forma química, su solubilidad, si es lipofílico, si se puede biotransformar. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos polinucleares, que ya hablamos en otra clase, se acumulan en diferentes organismos, por ejemplo, podemos decir en los mejillones, porque estos organismos no pueden biotransformarlos. Las hembras de los grandes mamíferos marinos suelen tener menos carga de contaminantes que los machos, ya que eliminan una cantidad importante del contaminante a través de la leche. La leche de estos mamíferos, ¿sí?, es muy densa y con alto contenido graso, entonces la hembra se libera del contaminante, pero lo transfiere a la cría, ¿sí? Hay que ver también las características fisiológicas del organismo, bioquímicas, genéticas. Hablamos de la posibilidad de biotransformar diferentes contaminantes, que eso depende de la especie e incluso entre cada individuo de una misma especie puede metabolizar un contaminante de diferentes formas, ¿sí? Que eso depende de los alelos que tenga de los diferentes las diferentes enzimas, ¿no?, relacionadas con la metabolización de los tóxicos. El comportamiento y la ecología también determinan las rutas de exposición, la eficacia de captación desde una fuente potencial, ¿sí?, y todas las condiciones ambientales. Todo eso va a condicionar lo que es la bioacumulación.
¿Qué pasa con la bioacumulación de contaminantes inorgánicos? La bioacumulación depende de la velocidad de excreción del contaminante. Por ejemplo, lo que pasa con el cadmio, que lo vimos en la clase anterior, ¿sí? La bioacumulación del cadmio en animales es relativamente más elevada, dado que es asimilado rápidamente y se excreta poco, ¿sí? Hablamos con el tema de que se asocia a las metalotioneínas y se quedan en los túbulos renales y después tiene una vida media extremadamente larga. Otra de las cosas que sucede, por ejemplo, que también lo hablamos en la clase anterior, está relacionado con el plomo, ¿sí? Y también les tiro otra data que el estroncio también se comporta en forma muy parecida acá al plomo, ya que se asemeja al calcio, ¿sí? Sigue una vía metabólica muy similar y termina suplantando, ¿sí? Por lo tanto, los animales con esqueletos que tengan calcio o los moluscos, que también tienen la caparazón con calcio, van a poder acumular plomo y estroncio también. ¿De qué va a depender la bioacumulación de estos contaminantes inorgánicos? ¿Sí? Las formas metiladas de estos contaminantes van a ser captadas más rápidamente que las no metiladas. Por ejemplo, el metilmercurio. Acá ya estaríamos hablando de un componente orgánico, ¿sí? Ya cuando el inorgánico pasa a ser orgánico, porque ya estamos hablando de carbono de una forma metilada, van a ser captadas más rápidamente porque tienen son más lipofílicas, ¿sí? El pH del medio. A menor pH, algunos metales son más solubles que otros, por lo tanto se encuentran más biodisponibles. Eso es lo que hablamos en la clase anterior sobre el plomo, que en medios ácidos, ¿sí?, se pueden solubilizar. Una descarga de un efluente con un pH ácido puede poner en solución metales inmovilizados en los sedimentos. Es un tema importante eso. Y los metales unidos a los sedimentos. Por ejemplo, el sulfuro de mercurio que se une a los sedimentos va a tener menor biodisponibilidad, ¿sí?, que otros tipos de mercurios. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se va bioacumulando acá estamos hablando de mercurio, ¿sí? En el caso de la trucha, acá lo que vemos es que si se alimenta de zooplancton, ¿sí? Vamos a prender el puntero. Ahí está, extrañaba en el puntero, ¿sí? La trucha, ¿sí? Trucha del lago. Acá tenemos diferentes tipos de niveles tróficos, ¿sí? Podemos decir que la trucha se alimenta del arenque, por lo tanto corresponde a un nivel trófico superior. Pero también se puede alimentar de los crustáceos, ¿sí? O se puede alimentar de zooplancton. En este caso la trucha no va a tener este nivel trófico, sino que va a tener un nivel trófico inferior, ¿sí? Como dijimos, los niveles tróficos no son valores absolutos, sino que puede haber una coma en el medio, ¿sí? Y en el caso de que tenga niveles tróficos inferiores por alimentarse de estos animales en vez de este, también las concentraciones del contaminante, en este caso estamos hablando de mercurio, van a ser inferiores. Esto es lo que estábamos hablando sobre la relación del nitrógeno 15, ¿sí? Que lo hablamos en la otra clase, ¿sí? Bueno, apagamos el puntero. Bien. ¿Qué pasa con la bioacumulación de contaminantes orgánicos en los organismos acuáticos? Bueno, en este caso lo que tenemos que hablar es del coeficiente de partición octanol-agua, ¿sí? O KOWCO. Es una relación que existe entre la concentración de una sustancia en el octanol, que es una sustancia lipofílica, ¿sí?, y en el agua. Esto es en estado de equilibrio. Cuanto más elevado es el valor de este COU, más lipofílica es la sustancia y mayor es la tendencia de esta sustancia a pasar de la fase acuosa a las membranas lipídicas de los organismos, ¿sí?
Entonces, de alguna forma, este COU va a predecir la distribución de un compuesto orgánico entre el agua y los lípidos. Y si es un valor mayor de 4, hablamos de una sustancia que tiene potencial de bioacumulación. El factor de bioconcentración va a estar determinado por la partición de este compuesto entre el agua y los componentes hidrofóbicos del organismo. El factor de bioconcentración está en estrecha relación con las características químicas del contaminante en cuestión, obviamente, ¿sí? En el caso de compuestos no polares, o sea, no solubles en el agua con elevada lipofilicidad, solubles en grasa, el compuesto va a tender a permanecer en el organismo y si el organismo además no puede metabolizarlo porque no tiene las enzimas capaces de poder metabolizar y eliminarlo, va a tender a bioacumularlo. Entonces, si el organismo no puede metabolizar el contaminante y eliminarlo, por ejemplo, estamos hablando de los mariscos, los bivalvos, los mejillones, que dijimos que eran grandes filtradores de agua, así que se la pasaban filtrando agua, por lo tanto pasa mucha cantidad de contaminantes por estos organismos que además se quedan quietos en un mismo lugar, ¿sí? Van a bioconcentrar, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de hidrocarburos policíclicos que no pueden metabolizarlos y se van a tender a bioacumular en estos organismos. ¿Qué pasa con los contaminantes orgánicos en organismos terrestres? ¿Sí? Estamos también hablando de compuestos de alta lipofilicidad, con baja capacidad metabólica del compuesto por parte de los organismos que van a determinar que terminan persistiendo y se terminen bioacumulando. Ejemplo de estos contaminantes, el metilmercurio, el aldrin, el dieldrin, el DDT, todos estos los vimos en la clase anterior, y el PCB que es un disruptor endocrino, ¿sí? Que está en la clase de disruptores endocrinos. ¿Sí? Los organismos que ocupan los niveles superiores de las cadenas tróficas son los más afectados por el fenómeno de biomagnificación. Entonces, tenemos que los efectos asociados a la biomagnificación, cuanto más alta esté el organismo en la cadena trófica, mayor cantidad de contaminantes va a tener en los depósitos grasos, ¿sí? Y también lo que hablamos en el caso de, ¿se acuerdan de esos animalitos que cuando ayunaban liberaban las sustancias, los contaminantes, ¿sí? En periodos de falta de alimento se empiezan a metabolizar todas estas grasas y empiezan a recircular los contaminantes. Esto también se ve en los delfines. Por ejemplo, en el verano, mucho calor, disminuye la cantidad de fitoplancton y la cantidad de peces de los que se alimentan los delfines, hay menor cantidad de alimento disponible y el delfín empieza a consumir estas grasas, ¿sí? Entonces ahí se van a manifestar estos contaminantes que van a pasar a la sangre y empiezan a aparecer enfermedades infecciosas en los delfines. Esto es otro caso, acá hablamos de la biomagnificación de los PCB, de los bifenilos policlorados, ¿sí? Acá vemos cómo pasa desde el agua al fitoplancton, cómo va aumentando las partículas por millón, el zooplancton, ahí empiezan los peces, la trucha, finalmente la gaviota, y fíjense el dato importante, que la gaviota al poner los huevos también tienen la misma concentración de PCB que en la gaviota, ¿sí? Así que los huevos de alguna forma se comportan como si estuviesen en un nivel trófico superior, aunque no se hayan alimentado de otros organismos, ¿sí? Simplemente por venir de este organismo de nivel trófico superior, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los ensayos con los contaminantes, ¿sí? Estos son ensayos que se hacen en el laboratorio.
que sería un paso previo a lo que vamos a ver más tarde, que son los ensayos, ¿sí? Ya en el ambiente, ¿sí? En terreno. Estos ensayos los vamos a ver en organismos de una misma especie, ¿sí? Los efectos de los contaminantes sobre los organismos en una misma especie se utilizan para detectar y evaluar la capacidad del agente tóxico de producir efectos adversos sobre los organismos vivos. Estos ensayos, ¿sí?, se van a exponer un grupo seleccionado de organismos a distintas concentraciones de la muestra en condiciones definidas, temperatura, humedad, etc., ¿sí?, durante un determinado periodo de tiempo, y se van a evaluar los efectos sobre estos organismos, siempre teniendo en cuenta tener un grupo control no expuesto a la sustancia para poder comparar, obviamente, ¿no? Las respuestas de los organismos van a estar en relación a la concentración de las sustancias tóxicas a las cuales son expuestos. Eso es lo esperable, ¿sí? La exposición a concentraciones mayores van a causar efectos en un mayor número de organismos o en una variable evaluada, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de mortalidad de peces. Si tenemos una pecera con cierta cantidad de peces y vamos viendo en diferentes concentraciones de un contaminante, podemos poder evaluar cantidad de peces muertos, ¿sí? Pero si probamos en semillas, como en la primaria cuando hacíamos las germinaciones, podemos evaluar, por ejemplo, lo que es la elongación de la raíz en la semilla, cómo se brota, y ahí ya evaluamos otra cosa. No estamos evaluando una mortalidad, sino que estamos evaluando cuántos centímetros de raíz o cuántos milímetros de raíz elongó esa semilla, ¿sí? Entonces, lo que acá tenemos son diferentes descripciones que tenemos que ver en las diferentes especies, diferentes parámetros, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? De variables discretas o de variables continuas, según si vemos la mortalidad en número total de peces o si tenemos que medir cuánto creció una raíz, ¿sí? Estos efectos de los contaminantes sobre los organismos, ¿sí?, van a tener ciertas características que vamos a ir viéndolas la mayoría en esta clase y después en otras clases vamos a ver otras, ¿sí? La relación entre la concentración y la respuesta. Acá tenemos que ver parámetros, sí, qué tipos de variables, como les dije recién, si son discretas o continuas. Tenemos ensayos crónicos y ensayos agudos. Tenemos métodos para evaluar el efecto en los organismos, ¿sí? Tenemos diferentes especies, vamos a hablar de las especies más utilizadas. Descripciones de los ensayos de toxicidad. El monitoreo biológico y ensayo en campo, eso lo vamos a dejar para otra clase. Y ensayo a nivel semicampo, que eso se los voy a dejar como tarea, les voy a dejar un artículo para que lean sobre lo que es un microcosmos. Una de las cosas para tener en cuenta, que esto también les voy a dejar una tarea en el EVA, ¿sí?, es lo que es potencia y lo que es eficacia, ¿sí? Acá tenemos dos curvas, en un rato vamos a seguir hablando más de estas curvas. Acá estamos hablando de un efecto en un porcentaje de la población de una dosis, ¿sí? Y tenemos dos curvas tipo sigmoideales. Lo que podemos evaluar en estas curvas es si se corren a la izquierda o si se corren a la derecha, o si la curva es más alta o si la curva es más baja, ¿sí? La potencia se refiere al rango de dosis dentro de la cual una sustancia produce respuestas crecientes. La curva del tóxico o droga que sea más potente va a aparecer más cerca de lo que es el origen, ¿sí? Entonces, esta curva se va a correr hacia la izquierda. En el caso de que estemos hablando de un tóxico o una sustancia más potente.
Y si la sustancia es menos potente, la curva se va a ir hacia la derecha. ¿Vamos bien? O sea, estamos hablando de que de los efectos según el rango de dosis. ¿Cuánto tarda en aparecer los efectos? Si se aparecen ya con dosis pequeñas, es porque es una sustancia muy, muy potente, o si necesitamos muchas dosis para que aparezcan los efectos, ¿sí? Diferente es hablar de eficacia, ¿sí? La eficacia está relacionada con la acción de la droga. Es una medida de la capacidad de la droga para producir un efecto, ¿sí? Este valor se va a estimar midiendo la altura de la curva dosis-respuesta. Cuando la curva se vuelve asintótica con las abscisas, o sea acá, ¿sí? Se denomina el efecto máximo. O sea, si lo hablamos como en términos médicos, esto me va a depender del tamaño de la pastilla, ¿sí? Esta es una pastilla chiquitita que me hace el efecto. Esta es una pastilla mucho más grande porque necesito más cantidad de la droga para que haga el mismo efecto, ¿sí? Y acá estamos hablando de eficacia. Estamos hablando si una pastilla me termina de sacar todo el dolor de cabeza o si en realidad no queda del todo, no quedó del todo bien, sí quedó medio molesto todavía. O sea, acá estamos hablando de poca eficacia o de eficacia, ¿sí? Una pastilla puede ser muy potente o poco potente, pero puede ser efectiva, ¿sí? Yo puedo tomar 40 miligramos de diclofenac y calmarme un dolor de cabeza, o puedo tomar 1 gramo de paracetamol, ¿sí? Y también que se me vaya el dolor de cabeza, ¿sí? Estamos hablando de diferentes potencias, pero iguales eficacias, ¿sí? Bueno, así que les dejo esta imagen para que le saquen una captura, algo, porque después de esto van a tener una tarea en EVA, ¿sí? Bueno, espero que hayan sacado ya la imagen y pasamos a la próxima. Vamos a hablar un poco sobre relación dosis-respuesta, que es algo sobre las curvas que vimos recién, ¿sí? Vamos a hablar de los aspectos cuantitativos de la relación que existe entre la respuesta, que ahora vamos a hablar de respuesta tóxica, ¿sí? Y la dosis suministrada. La correspondencia entre la cantidad del tóxico y la magnitud del efecto es lo que se conoce como relación dosis-respuesta o dosis-efecto. Vamos a sacar el puntero. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Lo que se denomina efecto o respuesta tóxica en un cambio orgánico permanente que puede ser medido en el componente bajo estudio y tener un valor de 0 cuando la dosis es 0, ¿sí? Y este efecto tiene que ser medible. Entonces, relación dosis-respuesta es la relación entre concentración del tóxico o dosis del tóxico y la respuesta del organismo frente a la acción, ¿sí? Y los parámetros que vamos a utilizar, ¿cuáles son? Concentración efectiva 50, NOEC o NOEL, ¿sí? Que son cuando no hay efectos observables en la concentración, ¿sí? Concentración para la que no se observa un efecto. El LOEC o LOEL, ¿sí? Es la menor concentración para la que se observa efecto. Y CI50, que es la concentración inhibitoria 50. Acá volvemos a la misma curva dosis-respuesta que vimos recién, ¿sí? Entonces, la curva dosis-efecto se construye graficando en ordenadas el efecto o respuesta medida. Vamos a prender el puntero. Acá, respuesta medida en ordenadas, ¿sí? Y en abscisas lo que vamos a tener es la dosis, ¿sí? Que puede ser en escala logarítmica. Y ahí tenemos la curva sigmoidal.
¿Qué es la concentración efectiva 50? Es la concentración a la cual se observa el efecto sobre el 50% de los organismos expuestos, ¿sí? De acuerdo a lo que es el criterio de ensayo. Si nosotros hablamos de mortalidad del 50%, en vez de concentración efectiva, estaríamos hablando de concentración letal, ¿sí? Concentración letal 50, o sea, la concentración en la cual se muere el 50% de los organismos expuestos. Acá lo que les tengo en la fotito es la foto de una dafnia, ¿sí? Son las dafnias o pulgas de agua. Estas se emplean mucho para todo este tipo de experimentos con contaminantes porque se reproducen rápidamente, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, se emplean bastante, ¿sí? En este caso, lo que nosotros vamos a evaluar en estos bichitos es la movilidad que tienen en el agua, ¿sí? Se determina entonces que cuando el 50% de estos organismos expuestos se encuentran inmóviles, ahí estamos hablando de una concentración 50, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de parámetros farmacológicos y toxicológicos con dosis efectiva 50? Estamos hablando de una dosis en la cual se produce la respuesta de la mitad a lo que es la respuesta máxima, ¿sí? Es la dosis que produce una respuesta en el 50% de la población. Acá lo que tenemos en este dibujo son dos curvas dosis-efecto. Dosis y porcentaje de la población, ¿sí? Así que acá tenemos la dosis efectiva 50, entonces a esta dosis el 50% de los sujetos de la población van a presentar un efecto, ¿sí? Una respuesta. Y acá tenemos la segunda curva, que esta es una dosis letal, ¿sí? Habla de dosis letales. Y acá lo que tenemos es la dosis letal en cuanto que me va a matar al 50% de los sujetos de la población que yo esté estudiando. Y lo que se ve, ¿sí?, es que ambas curvas son paralelas. Entonces, por una parte tenemos la dosis efectiva 50%, que es esta, ¿sí?, la dosis efectiva 50%. Y también tenemos la dosis letal 50%, que es la dosis a la cual el 50% de la población que recibe esta dosis se muere. Esta es la dosis letal 50 y el efecto. ¿Qué es cuando hablamos de índice terapéutico? El índice terapéutico es el cociente que resulta de dividir la dosis requerida para producir el efecto letal en el 50% de la población, dividida para la dosis en producir el efecto deseado en el 50% de la población, ¿sí? De alguna forma, este índice terapéutico me va a calcular cuántas veces yo le tengo que dar de esta dosis efectiva 50 para terminar que el 50% de estos sujetos se mueran, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que repetir esta dosis para llegar a esto? Eso es más o menos lo que voy a calcular con un índice terapéutico. Si yo tengo una droga con un índice terapéutico alto, me habla de una droga que va a ser bastante segura, ¿sí? O en el caso de una sobreingesta, por ejemplo. Si estamos hablando de un índice terapéutico bajo, estamos hablando de una droga que con un cuarto de pastilla más ya el paciente puede estar muerto, ¿sí? Ahí estamos hablando de una droga problemática, digamos. El margen de seguridad se calcula dividiendo la dosis letal 1%, o sea que la dosis que hay un efecto letal en el 1% de la población sobre la dosis efectiva en el 99% de la población, ¿sí? Y también habla más o menos de algo parecido de lo que estábamos hablando recién, ¿sí?
El NOEC. El NOEC es el nivel de exposición experimental que representa el máximo nivel probado a la cual no se observaron efectos tóxicos en una población, ¿sí? Para el propósito de evaluación de riesgos, este es el dato clave que se obtiene de estudios de dosis-respuesta. Entonces es la mayor concentración de un tóxico para el cual no observamos efectos estadísticamente significativos respecto del control en un determinado tiempo de exposición. Este es el NOEC. Después tenemos el LOEC o LOEL, ¿sí? Es la menor concentración de un tóxico para el cual se observa un efecto estadísticamente significativo en un determinado tiempo de exposición. Concentración inhibitoria 50. Concentración inhibitoria 50 es la concentración de una sustancia que causa el 50% de la inhibición de la variable estudiada. Por ejemplo, en relación con el control, yo les dije recién de que siempre se evalúa con un control, o sea, tenemos por una parte un crecimiento de algas sin el contaminante y por otra parte tenemos el crecimiento con diferentes concentraciones de contaminantes, ¿sí? Una concentración inhibitoria 50 es la concentración del tóxico que va a inhibir en un 50% la elongación de la raíz, por ejemplo, en relación al control. O va a inhibir el 50% del crecimiento de las algas en relación al control, ¿sí? Por lo tanto, lo que vimos con todos estos casos es que los efectos de los organismos pueden ser de tipos discretos o cuantales, o sea, el organismo muestra o no muestra el efecto, o mueve o no se mueve en el caso de la Daphnia, o está muerto o está vivo en el caso de los peces, o de tipo cuantitativo. Por ejemplo, estamos hablando de reducción del crecimiento, del peso, del tamaño de la raíz, del crecimiento de la alga, ¿sí? Ahí estamos hablando de algo cuantitativo acá. Y según el tipo del efecto por la respuesta se van a realizar diferentes tipos de análisis sobre los datos. No vamos a hablar específicamente de los análisis, pero sí, bueno, tengan en cuenta de que según el efecto observado o buscado van a ser procesados de diferentes formas. ¿Sí? Si las variables son discretas o cuantales, o sea, estamos hablando de un efecto binario, un organismo afectado versus el organismo no afectado, la Daphnia que se mueve versus la Daphnia que no se mueve. Básicamente, los métodos más utilizados para analizar la relación concentración-respuesta para este caso están basados en el concepto de dosis efectiva individual o tolerancia individual. Y en caso de las variables discretas o cuantales, se asume que la tolerancia a las sustancias tóxicas varía entre los individuos de una población, ¿sí? Aun cuando el grupo sea homogéneo, por ejemplo, organismos de la misma edad, tamaño, incluso pueden ser clones, ¿sí? Según este concepto, la dosis efectiva individual es la dosis que necesita el individuo para que se muera y es característica de ese individuo. Acá los que les estaba contando yo del tema de los efectos en los peces, ¿sí? La mortalidad de los peces. Acá estamos hablando de variables discretas cuantales también, ¿sí? El número de muertes según las concentraciones de los tóxicos. Acá tenemos 35 peces sometidos a 7 diferentes concentraciones de un contaminante. Vamos a prender el puntero. Acá. Y vemos cómo se van muriendo según la cantidad de las concentraciones, ¿sí? Y cómo llegan hasta morirse los 35 completamente, ¿sí? Acá son 35 peces y se van poniendo cada vez mayores concentraciones de contaminantes hasta que se mueren todos. Y acá lo que tenemos son 7 grupos de peces. Cada grupo son de 10 peces y a cada grupo le ponemos diferentes tipos de concentraciones de contaminantes hasta ver
el efecto máximo, que se mueran los 10 peces. Las variables continuas o métricas, que acá estamos hablando de la elongación de la raíz, del peso de las algas, o también se pueden emplear a ciertos microorganismos que emiten luz, ¿sí? Son bacterias luminiscentes, esos también se pueden evaluar como variables continuas según la cantidad de emisión de luz, ¿sí? En esta variable, las variables analizadas en este caso son de tipo métricas, ¿sí? Pueden tomar muchos valores dentro de un intervalo, no es algo que está presente o no está presente, como lo vimos en el caso anterior, ¿sí? Se determina así la concentración inhibitoria 50, que ya hablamos recién, y el valor de la concentración inhibitoria 50 se obtiene a partir de la relación de la concentración respuesta mediante un análisis de regresión. Una alternativa para este tipo de ensayos es la determinación del NOEC y el LOEC mediante el test de hipótesis. Los datos se analizan para determinar si la respuesta en cada concentración ensayada es significativamente diferente de la obtenida para el control. Se determina, por ejemplo, el valor del NOEC es la máxima concentración de la muestra para la cual la respuesta de los organismos no es significativamente diferente del control. De todo esto lo que vamos a obtener es esta curva que vimos recién, es la curva esta sigmoidea que habla sobre la relación de dosis y efecto dentro de una población, que en este caso el efecto se puede medir no solamente, no es la magnitud, sino es el porcentaje de la población en estudio que presenta una determinada respuesta para cada dosis suministrada, y este tipo de efecto lo vamos a llamar cuantal, ¿sí? Es una curva sigmoidea. Entonces, las curvas de dosis-respuesta para efectos cuantales, en este caso lo que se acostumbra a graficar en la ordenada es el porcentaje de la población que presenta un determinado valor de respuesta y en la abscisa el logaritmo de la dosis suministrada. Y como dije, es una curva de forma sigmoidea. Esta curva pasa por cero, ¿sí? Pasa por el origen. Cuando la dosis es cero, la respuesta es cero. A valores muy bajos de la curva, o sea, valores bajos de las dosis, la curva es horizontal, con un valor del efecto igual a cero. O sea, la curva casi va por el eje, sobre el eje de la dosis. A esta región de la curva donde los efectos no son medibles, le vamos a hablar vamos a conocer como Noel, ¿sí? O Noael, que es la parte de la curva donde no se observan efectos adversos. Después tenemos una parte en donde la curva empieza a despegarse, ¿sí? De las abscisas. Acá tenemos que empieza la respuesta a tener un mayor valor que cero, cuando la dosis llega a un cierto límite. Y ahí estamos hablando del OAL, ¿sí? La menor dosis en donde aparecen efectos. Es el nivel experimental más bajo donde se observa el efecto adverso. Ahí quedó prendido el puntero. Ahí está. Este parámetro se va a calcular después de obtener el estudio crítico, que lo vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Sobre estudios críticos. Después la pendiente de la curva crece con la dosis hasta que llega a una pendiente máxima. Esta pendiente se mantiene por un amplio rango de dosis hasta que la respuesta es directamente proporcional a la dosis. Es una línea recta. Finalmente, a dosis mayores, la pendiente empieza a decrecer hasta que la curva se vuelve asintótica a un valor máximo de la respuesta, que es el efecto máximo. El valor del efecto máximo es una medida de la eficacia del tóxico o de la droga.
Los ensayos también pueden ser agudos o crónicos, según la duración del ensayo, ¿sí? Agudo miden los efectos de los tóxicos sobre organismos durante un periodo corto del ciclo de vida del organismo. Vamos a ver respuestas rápidas de los organismos al efecto del tóxico, por ejemplo, mortalidad, inmovilidad en el caso de las afnias, efectos subletales, por ejemplo, inhibición de la emisión de luz en estas bacterias luminiscentes, o también podemos hacer ensayos crónicos, en donde el periodo de exposición al tóxico va a ser más prolongado, por lo menos tiene que cubrir el 10% del periodo de vida del organismo con que estemos ensayando. Por lo general se evalúan efectos de tipo subletales. El organismo sobrevive, pero se afectan ciertas funciones biológicas. Por ejemplo, el crecimiento, la reproducción, el comportamiento del organismo. Todos los procedimientos para la realización de estos ensayos, los métodos para evaluar los efectos, van a estar descritos en las normas, ¿sí? En normas ISO, EPA, CERAF, un montón de normas, ¿sí? En Argentina las que más se emplean son las normas IRAM, que es el organismo de normalización para lo que es la realización de ensayos de toxicidad. Las especies utilizadas tenemos organismos acuáticos, pueden ser productores, consumidores o descomponedores, sedimentos, los suelos. También, ¿cuáles son los criterios para la selección de estas especies? ¿Sí? Que sean especies sensibles a sustancias químicas, que puedan obtenerse fácilmente, que sean fácil de criar y con un ciclo reproductivo breve, ¿sí? Especialmente para los ensayos crónicos, porque tenemos que cubrir el 10% de la vida de este tipo de organismos, ¿sí? Si tiene un ciclo reproductivo largo, vamos a tener más tiempo para demostrar los efectos crónicos. ¿Qué es un ensayo de toxicidad? Y cuando hablamos de estudio crítico, se conoce como estudio crítico al experimento o conjuntos de experimentos que contienen los mejores datos de dosis efectos de una sustancia para una vía de exposición determinada. Como primera opción, ¿sí? Que lo más difícil de conseguir son los estudios realizados en seres humanos, ¿sí? Como segunda opción son los estudios que se emplean animales o modelos en los cuales el metabolismo de la sustancia es lo más parecida a la del hombre. Y como tercera opción, se asume que el humano es tan sensible como la especie más sensible en los que se hayan hecho una experimentación. Entonces, el estudio con la especie más sensible es la tercera opción para los que son estudios críticos. Pero bueno, siempre ahí puede aparecer alguna especie más sensible todavía, así que este estudio es el más discutido de todos, ¿sí? Como conclusiones, ¿sí? La toxicidad se va a evaluar mediante un ensayo de toxicidad. Esto es en el laboratorio. Es un ensayo biológico y el resultado de esta interacción entre la sustancia y el sistema biológico va a determinar qué efectos, qué reacciones va a tener el organismo, ¿sí? Al transformar el contaminante y hacer que este contaminante resulte lo menos tóxico o que lo pueda eliminar o no, ¿sí? El efecto de estas sustancias sobre los organismos va a depender de la concentración en el ambiente al cual el organismo está expuesto y de la toxicidad de esta sustancia. Esta toxicidad, ¿sí? Solamente se va a poder evaluar mediante un ensayo con materia viva y no se han desarrollado otros instrumentos para medir toxicidad. La bioacumulación va a ser diferente según el tipo de individuo que estemos hablando, ¿sí? El potencial de bioacumulación es una característica del contaminante, ¿sí? Como dijimos, hay diferentes características de los contaminantes que pueden favorecer a que se bioacumulen. Y una sustancia es potencialmente bioacumulable, pero dicha bioacumulación, para que se lleve a cabo,
va a depender de varios factores del organismo y del medio ambiente. La presencia de la materia orgánica, de los ácidos, del agua, puede llegar a disminuir la disponibilidad, por ejemplo, del cadmio, ¿sí? O como dijimos, la presencia de sedimentos que se unen al mercurio también pueden disminuir la disponibilidad del mercurio como contaminante, ¿sí? Así que depende también del entorno del organismo, de los factores del organismo que puedan o no puedan metabolizar esta sustancia y que termine bioacumulándose. Bueno, y con esta diapo terminamos el tema de bioacumulación y ensayos de toxicidad. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.